Buenas, soy Exteliera, yo la reacción al capítulo número 100 y final de Dragon Quest Tano Daibouken, o mejor conocido como Las Aventuras de Fly. Y finalmente, después de una larga travesía, hemos llegado al final de las aventuras de nuestro querido Fly. Ya después de bastantes años, finalmente, o sea, bueno, los que no se leyeron el manga, conoceremos la conclusión de esta historia. La verdad es que sí me llena un poquillo de nostalgia, a pesar de no recordar mucho acerca pues del primer Fly. Sí me da nostalgia más que nada por este nuevo Fly, recordando ahí la primera vez que pues empecé a reaccionar a este anime. Hay que decir que al principio pues no tenía mucha confianza en cómo se estaba desarrollando la historia, pero ya después de los primeros 20 capítulos hay que decir que la historia empieza a tomar un ritmo pues muy interesante. Y aunque sí, hay que ser sinceros, pues sigue la temática pues de una historia de aventuras de fantasía básica. Hay que recordar que pues para la época era algo pues novedoso. Aparte, o sea, de la manera en que manejan pues las cosas, pues al menos para mí me parece muy buena. Y bueno, todos los elementos, los personajes más que nada, o sea, realmente pues terminas encariñándote con cada uno de ellos, inclusive pues de los mismísimos antagonistas. Así que bueno, vamos a ver pues cómo va a terminar esta historia. En el capítulo anterior, recordemos que Pop y compañía habían sido lanzados pues al sí, en el corazón pues del castillo. Se habían encontrado atrapados pues dentro del lugar, pero después de bueno Pop pues ingeniárselas, vemos cómo pues termina ideando una estrategia, utilizar pues la Cruz Magna para poder escapar de ese lugar. Desafortunadamente pues solo hay dos personas que conocen la técnica y las dos pues probablemente morirían si la utilizan. Afortunadamente vemos que Him también pues después de ver a Junkel haber utilizado pues esa técnica una vez, vemos que es capaz de replicarla, pensando pues que sería pues ya el sacrificio final de nuestro querido chico, pero como siempre terminamos viendo pues cómo logra sobrevivir simplemente pues perdiendo nuevamente los brazos. Como le encanta al autor hacer que Jin pierda los brazos, lo que tiene ser de Oricalco. Pero bueno, ya después de haber escapado del castillo, vemos cómo pues ya se terminan reuniendo con todos los demás del ejército de abajo. Todos ahí pues bastante felices, Merle ahí, bastante bonito. Incluso pues Fiora lográndose encontrar con su querido y amado Avan. Bastante divertida ahí como pues se termina desmayando la escena. Pero bueno, con todo esto vemos que Fly pues obviamente transformado en Super Dragon Jin, vemos que continúa su pelea contra Burn, viendo como pues ahí el épico choque de puños al puro estilo Dragon Ball. La verdad es que me hubiera gustado un poquito más de pelea. Pero bueno, vemos que la batalla pues termina acabando bastante rápido, con Burn pues dándose cuenta de que no será capaz de derrotar a Fly. Por lo tanto, decide pues utilizar su último as bajo la manga. Su transformación final, utilizando pues el ojo, el ojo de soberano creo que era o algo por el estilo. Logrando pues transformándose en este demonio pues gigantesco que hace mucha semejanza pues al mismísimo castillo soberano, que básicamente pues el castillo soberano pues estaba hecho a base pues de esta forma de Burn. Así que ahí vemos como pues Burn finalmente sacrifica todo por la victoria. Lamentablemente pues al final vemos como pues nuestro querido Fly termina utilizando pues un Draura que aparentemente pues termina golpeándolo de lleno, acabando pues así esta lucha. Vamos a ver pues cómo realmente pues va a terminar esto, a ver si Burn pues realmente ha fallecido, lo cual pues les digo, creo que va a haber un último choque y ya ese será el final, y ver cómo pues terminará desenlazándose pues toda esta situación para nuestros demás compañeros. Así que ya con eso pues no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y llegamos al final de esta gran aventura, al menos por ahora, porque pues nos dejan ahí, bueno, unas cosillas abiertas sobre pues la posibilidad de este nuevo enemigo que es Belzar, junto con Kilber. Aparte de eso, bueno, vemos ahí pues que nos dejan en duda acerca del regreso de Fly. Y aparte, o sea, el destino pues de muchos personajes también pues pinta a que es posible, si bien puede servir como cierre de su arco de personaje, o sea, también hay como una pequeña, o sea, como un pequeño atisbo de que funjan como, o sea, un nuevo elemento pues para una nueva historia. Según tengo entendido, o sea, Dragon Quest pues es una franquicia bastante grande, o sea, las aventuras de Fly pues es solo una parte de ese mundo. La verdad no sé si todos los Dragon Quest, o sea, tengan relación entre sí. Pero bueno, sería interesante, o sea, ya sea que funja como un multiverso o que funja, bueno, como pues una sola línea temporal. Pero bueno, la verdad es que no estoy, como digo, no estoy muy metido pues en ese tema, pero sería interesante pues ver ahí si se llegara a adaptar a otro Dragon Quest. Pero ya hablando pues de este y de lo acontecido en este capítulo, la verdad es que me hubiera gustado, o sea, que hubieran hecho un capítulo pues ahí de un poquito más largo, un capítulo doble, o sea, para zanjar bastante bien, o sea, todo. Si bien, o sea, sí todo queda pues bastante cerrado entre comillas, me hubiera gustado ver un poquito más de prólogo, o sea, con respecto pues a los demás personajes. Pero bueno, ya hablando pues del principio del capítulo, continuamos exactamente donde se había terminado el anterior, o sea, con Fly pues habiendo logrado lanzar el Draura. Lamentablemente pues vemos que a Burn pues no le terminó haciendo pues mucho efecto. Y vemos como pues Burn ya en su transformación pues comienza a darle una potente paliza a nuestro querido Fly. Es aquí donde, bueno, viéndose un poquito pues ahí derrotado, termina pues apareciendo la mismísima espada de su padre. Y aparte con la iluminación del sol pues empieza ahí a tener la, la visión acerca de su madre. Vemos como nuevamente pues termina viendo al fantasma de su padre, este le termina mencionando, o sea que bueno, ahora que ha llegado pues a este punto, o sea, es capaz de utilizar pues la espada dragontina. Y que aparte pues necesita, o sea, si quiere derrotar a Bern pues necesita pues llegar a ser el sol, como pues lo fue su madre en su momento, justamente pues para el querido Baran. Finalmente, bueno, vemos como pues Fly intenta darlo todo, o sea, utilizando la espada de su padre y pues logrando utilizar un corte definitivo. Lamentablemente pues al final la espada de su padre pues se termina rompiendo y Burn pues termina tomándolo pues en sus garras, aplastándolo y pues teniendo pues ya ahí bajo control pues al querido Fly. Afortunadamente vemos como pues Fly termina recordando las queridísimas palabras de Bob acerca de no rendirse, acerca de cómo pues los humanos siguen luchando, aunque su vida pues dure solo pues o sea, un destello de luz. Y vemos cómo pues termina aprovechando esas palabras, o sea, para seguir perseverando, viendo que la espada, o sea, su espada pues sigue incrustada en el pecho de Bern. Vemos cómo pues termina utilizando la misma pues para acabar de terminar pues el trabajo. Y con ella finalmente vemos como pues utilizando ya todo su poder, termina cortando pues el gran cuerpo de Bern hacia la mitad y con eso finalmente pues causándole la muerte. Vemos como pues debido a ello pues Fly termina cayendo pues ahí desde el espacio prácticamente, ahí cayendo hacia la tierra. Rápidamente pues nuestros chicos terminan vislumbrando, o sea que Fly pues está cayendo y vemos como pues Pop, como el buen hermano de Fly, pues termina lanzándose pues para poder atraparlo en el aire.
Finalmente, o sea, vemos como pues Fly aparentemente pues sigue con vida. Afortunadamente pues no terminó transformado pues en una especie de monstruo dragónico. Y vemos como pues ya todos están bastante felices con su regreso. Aunque bueno, está en la mente de Fly pues acerca del hecho, o sea, de que le prometió a Ver de que cuando acabara con él pues él terminaría desapareciendo entre comillas de este mundo, debido pues recordemos a todo lo que le había explicado Bern, pues que al final pues le iban a terminar dando la espalda. Pero vemos que bueno, ese pensamiento pues se queda a un lado, viendo como pues todos están bastante felices pues con su regreso. Ahí todos pues ahí celebrando ya su victoria, cuando termina apareciendo pues cierto personaje, o sea que creíamos que estaba muerto, porque sí, aparentemente al autor de esto pues le encanta hacer ese tipo de giros, o sea, presentar a un personaje que te creías muerto pero no es así. Y vemos como Kilburn termina apareciendo en escena, justamente con su cabecita pues cortadita. Aquí bueno, básicamente pues todos se terminan sorprendiendo. Avan se sorprende debido pues a que como rayos se sigue con vida este tipo. O sea, bueno, parece ser que pues realmente, o sea, es inmortal. Pero aquí pues terminan dándonos la prácticamente última revelación de toda esta historia, acerca de cómo pues realmente el cuerpo de Kilburn pues es un ente sin vida, que el verdadero, o sea, prácticamente pues es una especie de robot, y que el verdadero Kilburn todo este tiempo pues era el cabroncito el enano brujillo ese que estaba ahí siempre al lado. Vaya plot twist bastante, o sea, cuando te lo pones a razonar, o sea, puede ser que sí, resulte pues algo obvio, o sea, pero es que no te lo ves venir, la verdad. O sea, en ningún momento pues te dan indicios de, esa, de esa situación, más que el hecho, o sea, de que siempre los cabrones pues estén bastante juntos, y que no te den ninguna explicación también pues del enanito. Tal vez eso funja como ahí pistillas acerca de que hay algo curioso en el enano. Pero bueno, al final pues la verdad sí termina impactándote, o sea, darte cuenta que Kilmer pues solamente pues era una marioneta, y no solamente eso, o sea que dentro de su cabeza pues había un mismísimo núcleo negro, el cual vemos que bueno, Kilburn pues está intentando activar, para finalmente pues deshacerse del héroe y compañía, ya que pues son una amenaza pues bastante grande para su querido señor el dragón Belsar. Eh, Vemos como pues nuestros héroes rápidamente pues se abalanzan contra ellos, intentan congelar primero pues el núcleo, pero no funciona. Vemos como pues rápidamente, o sea, tanto Pop como Fly pues se van volando hacia el cielo junto con el núcleo pues para evitar que la explosión pues dañe a los demás. Vemos como Man pues le da un puñetazo de puño de luz arrolladora al, al Kilburn, y vemos como pues al final este ente pues termina desapareciendo, o sea, todavía pues dejándonos ahí con la intriga, o sea, de qué rayos pasará con todo eso, porque obviamente, o sea, haciendo una pausa, obviamente, o sea, Kilburn pues no ha muerto todavía, y Belsar sigue sellado aparentemente, pero en algún momento pues es obvio, o sea, que no te van a dejar ahí un enemigo, o sea, así como tal. Así que si bien es probablemente, o sea, Fly no sea el siguiente héroe en enfrentar la nueva amenaza, o sea, de que va a haber una nueva amenaza en un futuro con probablemente otros héroes, eso pues está bastante claro. O quién sabe, puede que también pues terminen participando los antiguos héroes junto con el regreso de Fly. Pero bueno, justamente, bueno, ya después de todo esto, Pop y Fly pues siguen volando con la bombita. Vemos que Pop pues está bastante feliz, ya que pues aunque se tenga que ir ahí, si está junto con su hermano pues no, o sea, es algo que pues no le importaría demasiado. Al final, bueno, vemos como pues Fly
termina pues pateando a Pop para que pues él termine cayendo y se salve de la explosión, y él bueno, continuar pues intentando llevarse pues la bomba lo más lejos posible, porque pues es lo que un héroe hace, queriendo proteger pues aquellos a los que tanto ama, a este mundo pues que tanto, o sea, del que se terminó enamorando. Vemos que pues hace el último sacrificio, bueno, viendo pues ahí la muerte pues de un gran héroe. Bastante, o sea, bastante emotivo, hay que decirlo, pues el desenlace de esta, bueno, al menos de esta parte de la historia. Aunque al final, bueno, vemos como pues aparentemente todavía hay una pizca de esperanza. Vemos como pues terminan haciendo como pues una especie de, bueno, no es una tumba, pero una especie de señal para Fly, encajando pues la espada ahí en un, creo que es en el lugar donde los monstruos, ¿no? Donde, sí, creo que es donde inició todo, bueno, no reconozco el lugar, el lugar, la verdad, pero bueno, la dejan clavada ahí pues en un lugar. Aquí nos mencionan cómo pues la perlita esta, la joya, o sea que tiene la espada, pues continúa con su brillo, lo que indica que al ser pues la espada única para Fly, esto indica que Fly pues seguramente siga con vida, y que en algún momento pues puede ser que termine apareciendo, y por eso pues colocan la espada ahí, para que Fly pues tenga un lugar hacia el donde regresar. Acabando pues así, ahí esa querida parte, bastante bonita ahí la verdad, la esperanza. Muy seguramente, o sea, tengan razón y se vayan a marcar una van, o sea, recordemos que a Van pues le terminó pasando lo mismo, o sea, murió, bueno, aparentemente murió en una explosión, pero luego nos dimos cuenta, o sea, de que simplemente se había mandado a volar pues bastante lejos, o sea, ¿quién dice que Fly pues no le haya pasado lo mismo? Justamente, bueno, ya en la escena post créditos y ya como pues básicamente el final del epílogo, nos muestran pues básicamente, o sea, el destino de cada uno pues de nuestros queridos héroes. Vemos como Pop junto con Man y Merle aparentemente pues están en un equipo ahí pues para, me imagino que están buscando ahí a alguna pista pues acerca de Fly. Vemos como pues Junker junto con Lahart están ahí pues continuando también su travesía, buscando también posiblemente a Fly, mientras pues la chica que está enamorada de Junker pues le sigue. Shu pues con su de los monstruos, ahí pues haciendo su villa de monstruos junto con Crocodile y Him. La verdad es que vaya, qué destino más horrible para estos dos. No sé por qué, o sea, literalmente hasta este punto sigo sin entender el propósito de Chu. La verdad. Pero bueno, vemos como pues al final el grupo de los verdaderos héroes está ahí pues siguiendo con sus cosillas, pero esta vez pues siendo reprimidos pues por el shisho de Pop. Luego vemos a el queridísimo Nova junto con Lomberok, quien, bueno, recordemos que Nova pues se había decidido pues a convertirse en discípulo de este como herrero, y es por esto que les digo, o sea, que es posible, o sea, que sí pueda llegar a haber una continuación pues de precisamente de esta historia, donde veamos ya como el verdadero herrero principal pues a Nova con sus creaciones. La verdad es que sería bastante interesante. Y finalmente, bueno, vemos a la princesa Leona pues todavía esperando pues el regreso de su amado Fly, terminando así pues este capítulo, y con ello pues todo el anime. Como digo, muy bonito, ha sido un desenlace pues entre comillas podríamos decir satisfactorio, que va acorde pues a lo que nos habían mostrado. Hay que decir que siempre las batallas finales, o sea, siempre te van a dejar con un sabor amargo,
porque es muy difícil terminar una batalla, o sea, a la cual pues has extendido bastante, o sea, todo desenlace, o sea, que le llegues a dar a una pelea, pues, o sea, de este calibre, siempre se va a sentir como que, o sea, como que menos, así que pues ahí no me quejo mucho pues del desenlace, la verdad es que para mí pues me pareció bastante decente, o sea, después de todo, o sea, ya quedaba más que nada pues el intercambio ahí de golpes, que en este caso pues ya Fly lo único que tenía que hacer, o sea, ya Burn pues está bastante jodido, ya lo único que Fly pues tenía que hacer pues es terminar el cortecito ahí con la espada, así que bastante bien en ese sentido. Como digo, o sea, el desenlace final de Fly, o sea, el desenlace final de Fly, esta supuesta muerte, supuesta desaparición, o sea, te la compro. Sí, como digo, o sea, toda esta parte de Belsar, el dragón, o sea, sí va a tener, o sea, sí va a tener importancia en algún futuro o en alguna otra historia. Ahí te compro pues lo de, o sea, el sacrificio de Fly y todo. Porque si realmente, o sea, todo lo que vamos a ver de Belsar y Kilbar y todo eso, simplemente va a ser lo que vimos aquí, la verdad es que el desenlace de este sacrificio de Fly sí queda muy mal, sinceramente. O sea, hubiera preferido, o sea, que literalmente, o sea, se hubiera sacrificado con Burn. Ahí hubiera quedado mucho mejor este sacrificio. Pero les digo, o sea, espero que lo de Belsar pues sí tenga una relevancia, o sea, una relevancia pues o sea, en otra historia o en algo a futuro. Pero bueno. Ya hablando, bueno, como digo, ha sido un final pues bastante bien, o sea, mostrándonos ahí al grupo de todos. Hubiera querido ver un poquito más de todos los grupos, más que nada también de Pop, porque recordemos que todavía estaba el asunto o sea, de la confesión ahí de Pop. Recordemos que Maham pues lo había pospuesto, o bueno, Pop más que nada lo había bueno, entre los dos lo habían pospuesto. Entre los dos lo habían pospuesto después de la batalla y todavía pues no nos dicen exactamente pues qué pasó con nuestro querido chico. Me hubiera gustado. Con Junker al menos pues parece ser que entendemos, o sea que definitivamente, o sea con Maham no. Y que bueno, aparentemente pues sigue teniendo ahí a la otra, a la otra arrastrándose por él. Pobrecita la verdad. Pero bueno, ya hablando pues de lo que me ha parecido pues el anime en general, les digo, o sea, en un principio, o sea, sí me pareció pues un poquito, eh, no pesado, sino es como una combinación de, o sea, de que se sentían muchas cosas apresuradas que no te dejaban pues sentir las emociones del momento, no como pues les digo esta parte final, o sea, donde sentías todo el hype por las peleas y por las revelaciones, pero sí, o sea, la primera parte, o sea, sí te hacía sentir como que, o sea, como que pasaba algo, pero no te llenaba pues de la emoción, o sea, que uno hubiera querido pues tener en ese momento. Por ejemplo, pues todo lo de Crocodile, todo lo de Junkel, o sea, que yo recuerdo, quiero recordar, o sea, en la versión antigua, o sea, como momentos pues más épicos, más emotivos. Y aquí como que pues le falta ese sazón, igual con la muerte de Avan. O sea, bueno, la entre comillas muerte de Yavan. Recuerdo, o sea, que en el anime antiguo era más épica y sentimental. Pero bueno, al final, bueno, los arcos, le digo, o sea, del primer enfrentamiento contra Hadler, de Junkel, de Crocodile, bueno, de Crocodile, de Junkel, y justamente pues hasta el de Flazar. En el de Flazar, o sea, ya es cuando empieza a ponerse pues ya un poquito interesante las situaciones. Hay que decir que hay muchas conveniencias en la historia con respecto pues a los héroes. Y bueno, como digo, o sea, hay que entender, o sea, nunca hay que olvidar, o sea, que esto eran historias, o sea apenas se empezaban a crear este tipo de historias.
todavía pues no estaba el nivel, o sea, de justificarte todo al pie de la letra, o sea, aquí, o sea, hay que decir que hasta eso pues te lo intentan justificar hasta cierto grado, pero sí, o sea, a mí lo que me fastidiaba mucho es, por ejemplo, o sea, las supuestas técnicas, o sea, que te debían matar o que te debían dejar pues bastante mal. Y luego vemos, por ejemplo, a Junkel, o sea, sobreviviendo pues a todas estas técnicas, o sea, sin ningún problema. Eso sí jodía un poco la verdad. Pero bueno, luego tuvimos pues, les digo, el arco de ¿quién seguía? Que si tuvimos el de Flazar, creo que es el arco de ya del, bueno, hay capítulos pues de entremedios, pero luego ya el arco de Baran. Un arco bastante bueno, o sea, creo que de los mejores, o sea, que tiene Dragon Quest. O posiblemente el segundo mejor, porque para mí el mejor, sin lugar a dudas, pues es toda esta parte de la batalla final contra Veron. O sea, desde que llegan al campo de batalla, o sea, el campo este es donde tienen que juntar las manos con sus valores y todo, o sea, desde esa parte hasta todo lo que sigue después, o sea, bellísimo, o sea, todo tan bien hilado. Y creo que después, o sea, ya seguiría el arco de Baran, o sea, con todo lo de Pop, el enfrentamiento entre padre e hijo, o sea, de cómo pues te cuentan ahí la historia de Baran, o sea, bastante bien, la verdad, esa parte. Luego tenemos pues ahí ya el entremedio, bueno, conociendo pues a los nuevos enemigos, las piezas ahí de ajedrez, toda esta parte, o sea, interesante, o sea, básicamente pues te van sentando ahí las bases pues para la batalla final, o sea, la batalla también ahí con Hadler en su modo supremo y todo, y todo esto, o sea, bastante interesante también. Y eso es una de las cosas positivas también de Fly. Como les digo, o sea, todos los personajes, pues al final te terminas encariñando, o sea, con cada uno de ellos, inclusive de los antagonistas, que es algo bastante bueno. Por ejemplo, o sea, de todos los comandantes, o sea, primero teníamos pues a Crocodile, que bueno, en esta versión, o sea, sí te cuesta, al menos a mí me cuesta un poquito más encariñarme con Crocodile. Eh, pero al final pues le agarras pues cierto respeto, la verdad, o sea, entiendes su cambio de bando y el por qué al final, o sea, termina pues uniéndose al grupo de Fly. Tenemos a Junkel, o sea, toda su historia de trasfondo también bastante interesante, su deseo de venganza, toda esta dualidad del personaje, o sea, que me encantó, o sea, es uno de los, o sea, por eso digo que Junkel para mí es uno de mis personajes favoritos. Si no el segundo, sí, probablemente es mi segundo personaje favorito porque ya sabrán que el primero sin duda es el gran Pop God. Pero bueno, Junkel bastante buen desarrollo, la verdad, o sea, es uno de los personajes que también tiene bastante buen desarrollo en todo esto, como digo, gracias a esa dualidad del bien y el mal, o sea, y cómo pues logra al final aceptar pues esa parte también, o sea, esa parte oscura que también tiene, y aparte pues darse cuenta, o sea, que puede expiar, o sea, o sea, todo ese daño pues que él terminó cometiendo y pues continuar por el camino de sus queridos compañeros. Así que grande Junkel. Luego tenemos también a Flazar, el pobrecito. Había algo con él, pero no me acuerdo cuál era, o sea, cuál era la parte triste de Flazar. Recuerdo que había una parte triste de Flazar, pero hasta este momento no logro recordar, pero también estuvo decente. Al final pues entiendes a las motivaciones del personaje, aunque al final pues también creo que era, o sea, de los más cabrones. Luego el padre de Fly también, o sea, todo su contexto muy bien también, o sea, cómo te explican el por qué se terminó uniendo al lado oscuro y al final, o sea, cómo pues su enfrentamiento con su hijo pues le termina moviendo ahí un poquito el corazoncito. Al final pues también sacrificando ahí por su hijo, bastante bien también. Gran respeto también
a Baran como Caballero Dragón. Y sin duda, o sea, si se hubieran unido, o sea, Baran y Fly, o sea, sí hemos visto, o sea, sí, Burn la hubiera tenido pues bastante complicada, como pues llegamos a ver. Luego tenemos pues al cabrón de Saboera, o sea que el cabrón, o sea, vivió más, o sea, más tiempo, o sea, de lo que hubiera esperado, sinceramente. O sea, maldita cucaracha, la verdad, hasta el final bastante difícil y me dio miedo porque ya parecía que Crocodile pues le iba a perdonar la vida, pero al final pues hizo lo correcto. La verdad también, bueno, a pesar de que es detestable el personaje, o sea, también pues es respetable en respecto a ser un personaje, o sea, como personaje Sabuera también está bastante bien, o sea, también tenía ahí siguiendo sus propios ideales egoístas y nunca pues terminó separándose de ellos hasta el final, así que también, o sea, como personaje pues bueno Sabuera, pero cabronazo, la verdad. Luego tenemos a todas las estatuitas, bastante bien también, o sea, cada una de ellas, o sea, con una personalidad ahí bastante distintiva, el alfil ahí que le gustaba ahí, básicamente pues herir a otros, era bastante sádico. Tenemos a la torre, o sea, que quería proteger ahí a su amo. ¿Quién más? El caballito, bastante honorable, o sea, con su pelea contra Pop, bastante bien. La reina también ahí con su pelea con Maham, ese amor, o sea, que sentía por su, o sea, por su amo, bastante ahí también ese choque de emociones de amor, bastante bien. Luego tenemos a Him, el personaje pues también más respetable, el más cercano podríamos decir y el más parecido pues a el queridísimo Hadler. Así que personajazo también Him, o sea que haya heredado pues la voluntad básicamente de su señor y de sus camaradas, o sea que continúa ahí con vida, aunque lamentablemente pues como siervo de Shu, pero eh, al menos tuvo un destino pues ahí medio decente, o sea gran también hay personaje Him. Luego tenemos a Hadler, gran antagonista también, o sea, la verdad es que no me esperaba una evolución de Hadler de esa magnitud. En un principio mostrándotelo como pues un personaje ahí bastante detestable, bastante villano genérico de que jajajaja quiero dominar el mundo, mire hasta con su atuendo ahí típico de rey demonio ahí todo chafa, la verdad es como que, o sea, como que te, te interesaba poco el personaje, pero cuando da el cambiazo ahí, o sea, cuando empieza a cuestionarse ahí su honor, o sea, como guerrero y todo eso, y empieza ahí ya a afrontar a Fly pues de otra manera, es como que, wow, Hadley re personajazo, la verdad, al final ahí arriesgándolo todo. Incluso pues entendiendo, o sea, lo que me encanta con Hadler es que no cambió hasta el final. O sea, uno podría decir, bueno, se evangelizó, pero realmente no, o sea, realmente, o sea, al final, o sea, tuvo lo que tuvo Hadler no es una evangelización, sino un reconocimiento, o sea, de su rival, bastante bien, una rivalidad eh, no podría decir sana completamente, o sea, porque pues era una rivalidad, o sea, de que uno de los dos tiene que morir, pero al menos pues era algo más decente, o sea, que lo que tenía pues antes con todo, o sea, con Navani y todo esto, así que buen, buena nuestro querido Hadler, la verdad. ¿Qué más? Luego tenemos, bueno, toda la parte de Mitzvah. También muy interesante, o sea, todo este plot, muy ingenioso, la verdad, todo este plot de Miss Byrne y Byrne también, bastante bien. Al final, como que pues cuando te das cuenta que es básicamente es un parásito, es como que le pierdes un poquito ya el respeto para, para el final, pero al final pues también fue un antagonista bastante, o sea, bastante bien. Tenemos pues toda la parte de Killor, pues ahí solamente un agregado, pero también, o sea, un personaje pues interesante ahí, o sea, con toda su convicción de las trampas y las estrategias estas. Así que también bastante buen antagonista.
Y finalmente pues tenemos a el antagonista final, nuestro queridísimo Burn, que sin dudas también ha sido un muy buen antagonista. O sea, para mí creo que prefiero a Hadler ya en sus momentos finales, o sea, como antagonista, sinceramente. Pero hay que decir que Byrne pues cumple muy bien, o sea, su papel como, o sea, como enemigo final, un enemigo, o sea, que no se puede evangelizar, un enemigo, o sea, que no puedes, o sea, que no lo puedes, digamos, o sea, no lo puedes evangelizar, no se va a, o sea, no va a haber esa rivalidad, o sea que Hadler tuvo hacia el final, o sea, no la vas a ver en Burn. Él siempre seguirá viendo pues a todo como, o sea, él te puede respetar todos tus intentos así como que, wow, respeto, o sea, que hayas llegado hasta este punto, pero al final, o sea, yo soy el boss. O sea, bastante bien, o sea, esa actitud, o sea, es respetable pues para un antagonista final, así que muy muy propicio pues para Burn, o sea como el villano final, y con todos pues esa estrategia, como digo, de sus cuerpos ahí bastante bien, todos sus power ups, la guardia esta definitiva también bastante bien, así que mis 10 al querido Burn, sinceramente también. Les digo, o sea, la verdad es que Fly es de las pocas historias, o sea, que noto, o sea, que desde un inicio ha tenido, o sea, un elenco de antagonistas muy bien, o sea, cada uno con sus convicciones, ideales, propósitos y metas. O sea, que tú entiendes, o sea, que logras entender a lo largo de las batallas, y ninguno pues se siente, o sea, simplemente como pues un boss de relleno, o sea, todos se sienten realmente, o sea, como rivales, pues, o sea, rivales realmente 100% dignos de estar ahí en medio de la batalla. Y les digo, eso es algo muy complicado de realizar porque, por ejemplo, en muchos shonens, o sea, lo que tienen a hacer es que te llenan de enemigos. Solo unos dos o tres son bastante interesantes, y los demás simplemente pues están ahí porque pues los demás personajes pues tienen que pelear contra alguien. Así que también mis respetos pues a Fly por eso. Ya hablando pues de nuestro querido elenco de protagonistas, o sea, el desarrollo, o sea, que ha tenido pues cada uno de los personajes sin duda bastante bien. Principalmente, obviamente, pues el queridísimo Pop. Ya he hablado mucho de Pop pues, en capítulos anteriores, pero es que no me canso de decirlo. Uno de los mejores desarrollos que he visto en una historia. O sea, en un principio, o sea, como te lo muestran como un cobarde, alguien pues débil, o sea, sin convicciones, ahí queriendo pues escapar de todo. Y al final, o sea, se convierte pues en un hombre entre hombres. O sea, a pesar de tal, lo ves ahí al pie del cañón, o sea, bastante valiente. Me encantó, o sea, la revelación de cuando te menciono, o sea, que su cualidad es el valor. Dije, perfecto, o sea, no, o sea, justamente lo que había pensado desde un inicio, y es que Pop es el verdadero reflejo, o sea, de lo que es el valor. O sea, no se trata, o sea, de no tener miedo, es lo que siempre se dice, sino de saber enfrentar esos miedos, y saber, o sea, cuando uno pues es válido pues retroceder, y cuando realmente pues uno no puede quedarse simplemente pues ahí temblando. Así que bastante bien por el queridísimo Pop. La verdad es que se merece haber llegado pues al final de esta historia, y se merece una waifu, la verdad. Ya sea Maam o Merle, se merece ahí el amor, nuestro querido chico. Ya hablé de Junkel también, bastante buen desarrollo, su dualidad. Maam, posiblemente de los personajes, bueno, no, también tenemos a Leona. Entonces no, o sea, Leona sería el eslabón más débil. Bam sería el segundo eslabón más débil, o sea, que siento en el desarrollo de personajes. No digo que su personaje esté mal, también está bastante bien. También la hemos visto evolucionando ahí.
viendo, o sea, como pues en un principio pues es bastante empática, bastante ingenua a veces, pero pues termina dándose cuenta, o sea, que no puede bueno, tener un corazón pues tan noble pues todo el tiempo, y hay veces en que tiene que tomar ahí decisiones pues para poder proteger lo que realmente pues ella ama, como vemos en su batalla contra, o sea, contra la pieza de la reina. Así que también bastante buen desarrollo de Maham. Nunca esperé, o sea, que se convirtiera en una luchadora. Pensé, o sea, que sería como la especie de healer, la support, por así decirlo, o sea, con su pistolita, pero no, al final realmente se convirtió pues en una luchadora. Así que también bastante buen desarrollo. Tenemos pues a la queridísima princesa Leona, que como digo, o sea, siento que es el eslabón más débil ahí de el grupo. Es la que menos tuvo un desarrollo como tal, aunque sí lo tuvo, o sea, como también, o sea, hubo capítulos que nos dedicaron ahí pues para mostrarnos ahí como pues también la princesa, o sea, tenía que ser fuerte debido pues a su puesto, o sea, como princesa y como básicamente, o sea, guiadora del camino pues de el héroe. Así que también bastante bien por nuestra querida mujer. Y finalmente pues tenemos al héroe de héroes, el queridísimo Fly. La verdad también un desarrollo bastante bien, o sea, de ser un niño ahí bastante vivaz, bastante enérgico ahí, pues desconociendo de el mundo, bastante alegre, o sea, vemos como pues al final, o sea, su expresión, o sea, después de lo de Hadler, las expresiones de Fly van cambiando, o sea, ya no es tan risueño, o sea, sigue teniendo pues esa alegría, o sea, pero vemos como pues poco a poco, o sea, ya, o sea, los chistes con Fly, todo ese humor, o sea, termina disminuyendo poco a poco hasta que al final, o sea, ya en las partes finales, o sea, vemos que ya no queda absolutamente nada de ese niño, o sea, que habíamos visto en un principio. Y no digo, o sea, que haya muerto en sí, o sea, porque vemos que pues todavía o sea, todavía pues sigue siendo Fly. Me refiero pues más que nada pues a esa ingenuidad, a esa inocencia me refiero, o sea, es lo que me refiero de que ya no queda nada pues de ese Fly, sino un Fly pues más maduro, o sea, más consciente, o sea, de lo que es ser un héroe. Y también, o sea, esa parte, o sea, esos capítulos, o sea, cuando Fly o sea, tiene miedo de no cumplir con las expectativas o sea, que se le han impuesto, o sea, como héroe también muy bien, o sea, ese desarrollo de nuestro querido chico. Así que grande Fly, demostrando pues lo que significa ser un verdadero héroe hasta el final. Y bueno, sé que hay un montón de personajes más a lo largo de la historia, pero no son tan relevantes que digamos, o sea, que quieren hablar de Shu. Nah, la verdad es que no. Luego tenemos a Lomberok, todos esos, Nova. Pero al final pues no, Avan podría ser un personaje pues interesante pues de analizar, pero más que nada, o sea, como lo veo, o sea, cumple básicamente pues el trabajo de mentor dentro de toda la historia, incluso en su época, o sea, como héroe. Si nos fijamos, seguía actuando como un mentor, más que nada. Y que hablando de Avan, otra de las cosas, o sea, que digo que no me terminaron de gustar dentro de la historia, es precisamente, o sea, la resurrección de Avan. Es como que todavía no me termina convenciendo el papel de este dentro de el arco final. Pero bueno, al final pues te lo termino comprando, ya que pues sí sirvió, bueno, de algo, o sea, dando básicamente, bueno, su enfrentamiento contra Killbird, revelando básicamente la pieza faltante, o sea, para descubrir pues la identidad de Miss Bear y todo lo alrededor pues de lo de Burn, y también pues dándole ya ese último pues empujón final a Pop, pues para que reconociera pues ya su papel, o sea, en compañía pues de héroe. Así que bueno,
al final pues con calzador, pero te termino comprando ahí pues lo de lo de Avan. Pero aparte de eso, pues hubo muchas resurrecciones ahí bastante convenientes. O sea, sí, te dan ahí explicaciones, algunas veces sí te dan tratan de darte una explicación, pero es de esas explicaciones que a mí nunca me han gustado, ya que, o sea, en el mundo de la magia, o sea, siempre la explicación más fácil es decir, fue magia. Y es por eso que muchas veces pues no me suelen gustar este tipo de historias, o sea, donde de fantasía más que nada, especialmente las antiguas, o sea, porque no se esforzaban mucho en explicarte las cosas y simplemente lo que decían, magia, y así se sacudían las manos. Afortunadamente, o sea, aunque sí pasa mucho, mucho en esta historia, es como que al menos pues no te arruina del todo la experiencia. O sea, te puede tambalear así un poco el escenario, pero al final pues te lo terminas comprando, sinceramente. Pero bueno. Bueno, ya con eso pues ya he hablado pues básicamente de toda la historia de todos los personajes. Ahora solo queda pues hablar de la parte de la animación, la banda sonora también. Bueno, en parte de la animación hay que decir que, bueno, hay que decir que pues obviamente no es la animación más espectacular que uno pues haya visto, sinceramente. Hay veces en que sí se la han, o sea, sí se la rifaron con la animación bastante bien, pero otras veces, o sea, como por ejemplo las batallas finales, o sea, cuando se o sea, se forzaban a utilizar el CGI, quedaba muy mal. Luego la pelea de Baran contra Fly es como que al final quedó medio decente, sinceramente. O sea, yo no soy de los que critica el CGI del todo, o sea, siempre y cuando, o sea, o sea, que sea un CGI decente, y que no abusen de esto, o sea, te lo puedo comprar. Tampoco es que me vaya a arruinar la experiencia, pero sí, en peleas yo prefiero, o sea, que sea el estilo clásico, hecho a dibujo. Porque sinceramente, o sea, sí te puede quitar un poco pues la emoción, o sea, ver la pelea, o sea, ver todo animado así bonito y de repente la pelea toda en CGI. Pero bueno, como digo, o sea, no es la animación espectacular ahí de mapa, o sea, que ha hecho con los shonen o la de Ufotable, pero al menos pues es una animación pues bastante práctica y bastante decente, o sea, para lo que vendría siendo pues estas aventuras de Fly, aunque sí quedó ese sabor de que uno hubiera querido tener una animación un poco mejor para o sea, para las peleas. Ya va hablando pues de la parte de la banda sonora, muy buena, sinceramente. O sea, en un principio no me convencía, pero como siempre al final, o sea, le termino agarrando cariño ahí a la banda sonora, a la banda del héroe, y cada vez que sonaba ahí, sentías el hype subiendo ahí, también las melodías tristes, las melodías de desesperación, el tema de Burn también ahí, muy buena ahí la bandita sonora pues para nuestros queridos héroes. Y bueno, ya que estamos en la banda sonora, ya hablando tanto de los openings como los endings, empezando con los openings que lamentablemente solo tuvimos dos para los 100 capítulos que llegamos a tener. Hubiera querido que nos hubieran dado cuatro, la verdad. Hubiera estado mejor, o sea, que hubieran sido cuatro diferentes openings. Que bueno, cada opening tiene su versión, pero son, bueno, si bien son cambios pues bastante, o sea, bastante notables, al menos en el segundo opening pues sí son bastante, o sea, bastante pocos. Pero bueno, hablando del primer opening, o sea, la verdad es que sí te da esa sensación de aventura, la secuencia de imágenes, la verdad, y presentándote a todos los personajes, básicamente pues ahí resumiéndote los arcos, o sea, de lo que se va a terminar viendo ahí, muy bueno esa parte, la verdad es lo que más me gustó de ese primer opening. Y al final pues la canción pues se hace bastante entretenida o sea, después de haberla escuchado como por
¿cuántos capítulos? 50 por casi 50 capítulos. Es como que pues uno le termina, o sea, le termina agarrando el gustillo. Así que a el primer opening pues le daré sus 3 estrellas y media. Les digo, o sea, bastante bien. Ya hablando del segundo, sinceramente en un principio también no me convencía del todo, pero al final, o sea, me terminó gustando mucho más que el primero. Igual, o sea, después de escucharlo como por 50 capítulos, uno termina agarrándole cariño. Aparte, o sea, tiene o sea, las mejores escenas en cuanto a la presentación ahí o sea, de los elementos, o sea, que se van a ver, todos los combates ahí, así que muy épico ahí el opening, especialmente ahí la versión 2, o sea, cuando te muestran al Burn ahí con su guardia, bastante potente, y al Pop ahí, oh, sin duda mis partes favoritas pues de el opening. Así que a este segundo opening pues también le terminaré dejando pues 4 estrellas, la verdad. Aparte pues representa ahí la letra, representa ahí bastante bien pues lo o sea lo de o sea a Fly Fly más que nada, así que grande. Aunque bueno, hay que decir que ambos openings pues se quedan bastante cortos cuando hablamos de el clasicazo que es Valiente Fly. Sinceramente, o sea, ese opening es bastante icónico. Ya pasándonos al apartado de los endings, que me los tuve que reescuchar, la verdad, o sea, para poder tenerlos ahí, porque la verdad es que no me acordaba o sea, de los dos primeros. El primero, o sea, como dije en su momento, o sea, me gusta mucho pues el estilo, o sea, que eligieron ahí. Ese estilo medio antiguo, bastante bien. Ahí mostrando pues a los personajes y justamente reflejando ahí lo que es la aventura. Así que a ese opening, digo, a ese ending, pues le terminaré dando sus 3 estrellas y media de 5. El segundo ending, perdón, este es creo que mi ending sin lugar a dudas favorito, o sea, cuando te van mostrando a todos los héroes más que nada, o sea, todo el elenco de los cinco discípulos de Avan, ahí bastante bien, o sea, con sus armas y todo, y viendo hacia el horizonte, grandes escenazas sinceramente, y con la música, o sea, bastante decente también. Así que al segundo ending le daré sus 4 estrellas. Ya al tercer ending, que es cuando pues esta melodía básicamente pues ahí de alegre ahí con todos los compañeros y amigos, o sea, queda bien para el anime sinceramente. eh, pero no es un estilo, o sea, de estilo musical, o sea, que me termine gustando. O sea, la melodía es pegadiza, la verdad, ahí con los coros queda bastante bien. Pero como le digo, no es mucho mi estilo. No es un estilo, o sea, que me guste escuchar ahí muy repetitivamente. Así que a ese ending le terminaré dando pues sus 3 estrellas. Aún así pues está bastante bien. Y ya el último ending, el ending pues más podríamos decir más sentimental. Igual, como siempre, o sea, no me convencía, pero luego le terminas agarrando pues cierto cariño. Más que nada, o sea, ya más en esta parte final, la verdad es que si te llega el sentimiento, o sea, de ver todas las imágenes ahí del camino de Fly hasta el momento pues de o sea, de el final. Así que queda bastante bien ahí la melodía. Así que igual, creo que le terminaré dando 3 estrellas y media de 5. Y ya para finalizar y ya no alargarlo mal, o sea, ya darle su calificación final al anime, hay que decir que sinceramente para mí este anime, o sea, sería un 4 de 5. O sea, un 4 de 5. O sea, si tomando en cuenta pues todo, o sea, ya
ya englobando pues englobándolo todo, la verdad es que sí, o sea, sí tiene sus fallillos, no es perfecto como pues nada en el mundo, pero aún así pues es una historia bastante disfrutable. Pero, o sea, tomando en cuenta, o sea, de que esto es una, o sea, es de, o sea, es un anime antiguo, eso es una historia, o sea, ya de bastante hace tiempo, o sea, cuando todavía pues no se creaban, o sea, cuando todavía pues no existían, o sea, los clichés entre comillas, y no estaba tan popularizado pues muchos, o sea, muchos estereotipos, así que dándole el mérito debido a ello, o sea, probablemente sí le suba a 4.5 de 5 sinceramente, o sea, simplemente por el hecho ese de que hay que tomarlo, o sea, como un, entre comillas, pionero. Puede que haya habido más historias, o sea, que también hayan tenido pues elementos bastante similares. Pero bueno, al menos yo solamente conozco esta de la época. Así que, eh, o sea, sí, les digo, o sea, podría llegar a 4 estrellas y media de 5. O sea, entre 4 y medio de 5 pues llega este increíble anime. Y hay que decirlo, o sea, mientras más capítulos tenga una historia, o sea, más fácil es tropezar en el camino. Así que por eso muchas veces, o sea, para mí los shonens es muy difícil que lleguen a 5 estrellas, o sea, porque siempre hay muchísimas cosas que no me, o sea, que no me terminan de convencer. O sea, por ejemplo, con Naruto, Bleach y One Piece y todos esos, o sea, aunque quisiera darles nota perfecta, o sea, siempre hay cosas ahí que tal, debido pues a la cantidad ahí de episodios, que creo que es justamente también lo que termina pasando o sea, con Fly. Pero aún así, como digo, una historia bastante recomendable, o sea, si uno siente ahí un poco de nostalgia, o si uno es recientemente, pues está iniciando recientemente en el mundo del anime, sí le recomendaría iniciar con esto, o sea, para que ya después, o sea, estoy seguro que le va a gustar. Y ya después, o sea, cuando vea más cosas se dará cuenta de que, wow, hay cosas también, o sea, más, o sea, mucho más desarrolladas. Así que bastante, o sea, queda bastante bien. Así que, bueno, ya no haciéndola pues más de larga, 4 a 4.5 de 5. Y bueno, ya con eso pues creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.